Hemos hablado de todo lo que son los lóbulos, las circunvoluciones, ¿no? Aquí uno puede verse en la cara interna, esto es la cara interna de los hemisferios cerebrales. ¿Sí estudiaron, compañeros? Sí, doctor. ¿Y tenían preparado para presentar o no? No, como es viernes, no preparamos porque los viernes se decir que es muy cortito el tiempo. Ya, ya. Y Bueno, no, no sé, pero si era de que preparen para que estudien. no, que no se vaya a olvidar que el día martes tenemos el examen. Así es. Bueno, bueno, de que estudien lo que vimos, vimos pero ahí está faltando un trabajo, Es que María. el día de hoy pensaba que nos iba a tomar el trabajo, porque hoy nos lo había dicho. Entonces yo pensé que nos iba a tomar. Ah, no ay, Dios. Bueno, yo les tomo un ratito ahí en la nochecita, más que sea, ¿les parece? Bien, nos avisa. Ya, perfecto. Pero hazme acuerdo, Marita, por favor. Fíjese que sí se había acordado, pero ya. Me acordé, me acordé para tomarles cerebelo, mesencéfalo y diencéfalo. Ajá, Y la parte del telencéfalo que también vimos. claro, la configuración externa. Configuración externa del telencéfalo, ya. Entonces hoy de nochecita les hago una llamadita. Dime, me das una llamadita, por favor, sí. Ya, doctor, ¿a qué hora más o menos? ¿Será tipo 8 de la noche, está bien? Ya voy Por a si verle porque creo que teníamos una clase a las 8, pero con todo yo le aviso, yo le escribo aviso. me avisas cualquier rato en la nochecita, ¿ya? Ya, doctor. Ya, bueno. Bueno, entonces tenemos aquí la cara interna del hemisferio cerebral, ¿no? Esto es mirando hacia adentro. Y cuando se abren los dos hemisferios, se ve al fondo esta estructura que se llama el cuerpo calloso. Esto es el cuerpo calloso. ¿Qué son los cuerpos callosos? Son estructuras que reúnen a todas las vías que pasan del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y del izquierdo al hemisferio derecho. Entonces son vías que entrecruzan. ¿Esto es para qué? Para que los hemisferios cerebrales se regulen, se controlen entre ellos. ¿No? Por ejemplo, si solamente fuera el lado derecho, y si vemos a veces, ¿no? Personas que mantienen el lado derecho, que son personas, la persona rígida, la persona fría, la persona sin sentimientos, como se dice, los que utilizan el 2 por 2 es 4 y pare de contar, no hay ninguna alternativa, las matemáticas, la física, son personas de ese tipo. En cambio, que la otra parte está la parte humana, la sensibilidad, la afectividad, etcétera. Entonces, todo eso hace que hay una serie de vías que se conectan de un lado al otro lado y por eso da esta estructura como un verdadero rodete, como que fuera un callo, ¿no? Así, pero es fuerte, es duro. Cuando nosotros vemos en el, en el cadáver, en un cerebro de un ser humano en vivo, esto se ve como algo fuerte y duro. Este es el famoso cuerpo, este es ¿cómo es? El cuerpo, este es, incluso como su nombre indica, cuerpo calloso, es el cuerpo calloso que se encuentra aquí. Que son vías. Dice que hay tantas vías, mucho más de todas las comunicaciones que existen. Imagínense ustedes, que por ahí pasa tantas vías de conexión entre un cerebro y el otro cerebro. Aquí lo único que falta es que en vez de que haya estas vías, haya chips, ¿no es cierto? Chips para que no haya tantos alambres de un lado al otro. Entonces, manejándose ahora todo lo que se maneja hoy en el mundo. Pero todo eso lo crea este cerebro. Entonces, miren, alrededor del cuerpo calloso tienes esta cisura. Primero tienes esta cisura de aquí. Esta cisura que se llama la cisura pericallosa. Esta es una cisura pericallosa. Y miren esta cisura pericallosa, aquí hay unos rebordes, un reborde, este de aquí, ¿no? Que se le conoce también como el cuerpo abollonado, ¿no es cierto? Esto de aquí viene de acá y está prolongado hacia adelante con el induction gris, que es una estructura de sustancia gris,
y aquí adelante se vienen una especie de prolongaciones delgadito aquí, este delgadito, que se llaman los llamados nervios de Lanzisi, o tractos de Lanzisi también se les llama, ¿no? Todo constituye, voy a sacar un punterito. Ya. Entonces, es todo esto que está aquí, vean ustedes, donde está el rojito, todo ello. Entonces, todo esto es el cuerpo bordeante y el cuerpo abollonado. ¿Por qué? Porque en estas estructuras de acá abajo se le ven como cortaditas, como cortadas, ¿no? Son corteaditas todo eso. Todo esto, el cuerpo abollonado, el cuerpo vibrante e incluso esta circunvolución periférica interna constituyen lo que se llama el rinencéfalo. El rinencéfalo es una especie de cerebro atrofiado, como que se atrofió el cerebro, pero fundamentalmente esta va a ser un área relacionada con el olfato, el olfato. Este es el famoso rinencéfalo. El rinencéfalo está formado por el cuerpo abollonado, por el cuerpo bordeante o fimbria, es decir, todo esto de aquí, como que estuviera unido todo esto de acá, ¿no? Y la circunvolución intralímbica, todo lo que se encuentra aquí dentro, todo esto de aquí más estructura que se encuentra al lado, que es la circunvolución. Eso que ocupa parte del gancho, como agarra del quinto temporal, en las porciones internas del parietal, de los parietales, de los frontales, y se continúan hasta este interior. De este sitio nace el llamado lóbulo olfatorio, formado por el pedúnculo olfatorio, por el bulbo olfatorio y el espacio perforado anterior. Vamos a ver. Entonces, miren, de este espacio, este es el lóbulo olfatorio. Está formado por estas raíces olfatorias, por el pedúnculo olfatorio y por el bulbo olfatorio, o al revés, bulbo olfatorio, pedúnculos olfatorios, raíces olfatorias, y todo este espacio negrito que ves aquí, este espacio negrito que está entre estas cosas blancas, espacio de aquí negro, que es el espacio perforado anterior. Ese es el espacio perforado anterior. ¿Recuerdan que había otro espacio perforado posterior? Pues no se olvidarán, ¿no? Que hay diferencias. Mira cómo está limitado este espacio perforado anterior, está limitado acá por el quiasma óptico, está limitado por el hipocampo, ¿no? Está aquí limitado por las raíces. Mira aquí cómo ves el espacio perforado, mucho mejor. Te ves con un montón de puntitos, puntitos. ¿Qué son esos puntitos? Por eso se les llama perforado. Por ahí penetran los vasos, a las arterias dentro del cerebro, penetran adentro del cerebro, los vasos arteriales. Ya después veremos ustedes que vamos a encontrar aquí una estructura que se conoce como el polígono de Wills, que son las arterias que se unen aquí. Y estas arterias polígonos de Wills va a dar unas ramas que van a perforar. Y aquí ves un elevadito, como una elevación, ¿cierto? Estas elevaciones se llaman también cintilias, se llaman cintillas ópticas, porque están relacionados con estas que son las ramas ópticas del tracto óptico. Mira todo lo que está aquí. Sí, eso es interesante, esto ves en la base del encéfalo. Obviamente este rato te toca ver solamente en gráficos, pero hay gráficos y dibujos que son muy demostrativos, son de cadáver, de pieza que está de ver cómo nos vemos y hacemos un reconocimiento en una de esas piezas. Pero mira cómo es aquí, aquí está el quiasma óptico, este es el quiasma óptico por detrás del tuber cinerum, este es el tuber rotario pituitario de la hipófisis. Mira aquí los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares que se enrollan aquí. Aquí encuentras el espacio perforado posterior,
Este es el espacio perforado posterior. Entonces aquí está el posterior, aquí está el anterior. Espacio perforado posterior, de donde por aquí, por estos lados, había un surco, de donde nacía el nervio motor ocular común. Y está limitando, obviamente, esto ¿qué se llama esto? Los pedúnculos cerebrales. Estos son los pedúnculos cerebrales. Aquí está el locus niger. Este es el locus niger, sustancia gris que encontramos aquí. El acueducto de Silvio se encuentra a este nivel y aquí se encuentran los folículos o tubérculos cuadrigéminos posteriores. Esto se llama el mesencéfalo. Y está, este es en este sitio, ¿se acuerdan que les contaba que en el frontal, en la cara inferior, una especie de H? Este forma surco de H, le ven aquí. Y todo esto, aquí tenemos por dentro el surco olfatorio. Este es el surco olfatorio. ¿Le ven? ¿Qué es el surco olfatorio? Aquí se localiza el tallo olfatorio. ¿Qué es el tallo olfatorio? Y aquí en la parte más anterior va a estar el bulbo olfatorio. El que descansa, o sea, tiene acá arriba como surco el cerebro, los lóbulos frontales, pero en el piso se encuentra ¿en dónde? En la lámina cribosa del etmoides. Y de la lámina cribosa del etmoides salen unas raíces que penetran en la nariz, en la parte superior de sus paredes. Ahí se encuentran las neuronas receptoras de los, de los olores, ¿no? Ahí se encuentran los receptores que son afectados por el COVID. Cuando le da a alguien COVID, por eso es que tú oyes que dicen que perdió el olfato. ¿Por qué? Porque el COVID destruye a las células neuronales que se encuentran ahí a ese nivel, en los receptores que se encuentran a ese nivel, y por eso pierdes el olfato. De igual manera, en la lengua pierdes el gusto, porque dentro de la lengua, en los espacitos, hay unos espacitos chiquitos que se encuentran los polos gustativos. Los polos gustativos son los que dan los que reciben los receptores de los sabores, en cambio. En cambio, el COVID, ¿qué hace? Le destruye a esos polos gustativos. Y en consecuencia la persona no puede tener sabor. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan que aquí está los pedúnculos cerebrales, que como vieron, los pedúnculos olfatorios, que como ustedes vieron, se encuentran originados por dos raíces del rinencéfalo. Desde ahí sale para prolongarse acá y formar parte o estar encima de la lámina cribosa del etmoides. Conjunto a todo esto se le conoce como el óvulo límbico, ¿cierto? Todo esto se le conoce como el óvulo límbico, que consideran que en el hombre se ha involucionado un poco, por eso no olemos tan bien, de lo que ocurre con un perro, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen súper desarrollado el área olfatorio. Bueno, estas son las configuraciones externas de las comisuras interhemisféricas. ¿Qué les decíamos? Que los hemisferios cerebrales unidos por medio de unas estructuras medias, que son las comisuras. Esta es la comisura interhemisférica. Y esta comisura interhemisférica era el cuerpo calloso, ¿cierto? ¿Qué más teníamos ahí? El cuerpo que tenemos yéndole a cada rato a ustedes, ¿cierto? Esos van a formar parte. ¿Cuáles nomás son? El cuerpo calloso, el trígono, una comisura blanca anterior que se encontraba entre los dos tálamos, ¿se acuerdan? Y una comisura blanca posterior. Esos son sustancias que están formando la comisura. ¿Qué quiere decir comisura? Que va del un lado al otro lado. Veamos qué es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso ya les había señalado cuáles eran, ¿no es cierto? Este es el cuerpo calloso. Esto de aquí es el cuerpo calloso. Que tú al abrir desde arriba, abres los hemisferios, ves ahí como un puente, como un puente. Ese es el cuerpo calloso. Ya les comenté que nomás hacía. Entonces, ¿qué tiene este cuerpo calloso? Tiene una longitud de unos 8 centímetros, más o menos ahí. El ancho por delante es de 1 centímetro, atrás es un poco más ancho, 2 centímetros, y su grosor es 1 centímetro. Ese es el cuerpo
¿Qué va a presentar? Va a presentar una cara superior, una cara inferior, una extremidad anterior, una extremidad posterior o rodete del cuerpo calloso, ¿no? La extremidad anterior situado a 3 centímetros por detrás del polo frontal, o sea, lo que viene acá al frontal, ese es el polo frontal o lóbulo frontal. En cambio, atrás tenemos el lóbulo occipital o es el polo occipital que se encuentra a 6 centímetros de extremidad posterior. Este es. Entonces tú vas a encontrar un rodete, vas aquí a encontrar aquí un rodete y en la cara inferior de este rodete, esto que se llama también, se le llama la cara, el rostro, se llama esto de aquí el rostro. Este es el rostro, este es el rodete anterior, este es el cuerpo, este es el rodete posterior, rodete posterior. Un ratito, por favor. Entonces, este es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, este es de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí se llama rostrum, a veces también se le indica como que este es el pico, este es el rodete anterior, todo esto es del cuerpo y este es el rodete posterior, ¿cierto? Y miren, tiene una cara superior, esta cara superior, ¿qué estará aquí en esta cara superior? ¿Qué se imaginan que podrá estar aquí imitándole usted en la cara superior? ¿Qué encontraremos ahí? No sé si lo dice ahí más luego. ¿Qué se podría encontrar? ¿Aló? ¿Si están ahí, chicos? Ahí no dijo que estaba el cuerpo calloso, Doc. No, es el cuerpo calloso, estoy diciendo en la cara superior del cuerpo calloso. ¿Qué creen que podrá estar? ¿Qué habrá ahí? Mm, no son los hemisferios cerebrales, Doc. ¿Mande? Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales sí descansan un poco los hemisferios cerebrales. Las fibras nerviosas para unir a los hemisferios, Yo les decía que los hemisferios para que estaban se así, unan ¿no los es dos. cierto? Que se abrían los hemisferios y ahí se encontraba el rodete ahí al fondo. Entonces, pero yo estoy diciendo, ¿qué habrá ahí por encima en el fondo? ¿Qué habrá? ¿Ustedes tienen alguna idea qué hay entre los hemisferios? ¿No? La comisura. No, no, no. Bueno, entonces, bueno, yo les voy a decir. Pues, muchacho, ya. Pues, ustedes saben que el cerebro se encuentra cubierto por unas, así como la pleura cubre los pulmones, así como el pericardio cubre al corazón, así como el peritoneo cubre a los órganos abdominales, igual manera el cerebro se encuentra cubierto por unas capas llamadas meninges. Entonces, ¿qué se encuentra entre las dos hemisferios cerebrales? La meninge. ¿Cuál meninge? Dura madre. O sea, la dura madre está aquí. Aquí está la dura madre.
Y la dura madre, ustedes deben haber escuchado el otro semestre, pero no sé si se olvidaron. La dura madre tiene en ese nivel, en ese sitio, una forma de hoz y se llama la hoz del cerebro. Entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí cuando, si está entre los dos hemisferios? ¿Qué estará descansando la hoz del cerebro? Está descansando sobre el cuerpo calloso. Entonces, ustedes tienen el borde inferior de la hoz del cerebro. Eso es lo que encuentras ahí. Pero como tampoco se han de acordar, ustedes deben recordarse que la hoz del cerebro en la parte de acá arriba se encontraba limitando un canal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el canal de qué era? En los huesos, el que va desde el frontal, parietal y occipital. ¿Qué es ese canal del hueso? Bueno, se llama el canal del seno longitudinal. Es el canal del seno longitudinal que les enseñaron el otro año. ¿Y qué es el seno longitudinal? No sé qué idea tendrán del seno longitudinal ustedes. No sé a qué idea tendrán, no sé qué les enseñaron el otro año. Pero el seno longitudinal no es más que una vena grandota, una vena bien gruesa. Y esta hoz del cerebro, como toda hoz del cerebro, tiene un borde superior, un borde inferior. La hoz es como esas hoz para cortarse, hacer la corta, o como el signo de la hoz y el martillo. Tiene un borde superior que viene acá arriba, pero tiene un borde inferior. Ese borde inferior está por encima del cuerpo calloso. Y en el cuerpo calloso, en el borde inferior, ¿qué se encuentra? El seno longitudinal inferior, es decir, otra vena. Entonces, si yo les digo que se encuentra en la cara superior del cuerpo calloso, ustedes tienen que decirme el borde inferior de la hoz del cerebro y el seno longitudinal inferior. Entonces, entre los hemisferios, entre cada hemisferio cerebral se encuentra limitado con la hoz del cerebro, porque la hoz del cerebro es como una hoja que se encuentra, si es que este es del hemisferio y este es del otro, esta hoja se encuentra entre los dos, una hoja. ¿Qué hoja? ¿De qué es esa hoja? Esa hoja es de la dura madre. ¿Cómo se llama esa? Esa hoja se llama hoz del cerebro porque tiene la forma de una hoz. Y tiene un vértice de la hoz, que no sé si se acuerde, que se inserta en la apófisis cristagal y va hasta el agujero ciego, por ahí se prolonga, apófisis cristagal. Ya, de hecho que tengo una clase posterior, justo cuando acabé el cerebro, que voy a hablar de las meninges, ¿no? Donde ustedes podrán entender mejor, pero como estoy hablando este rato de aquí, entonces es bueno que lo vayan sabiendo. Entonces, miren, aquí está el cuerpo calloso. Mira, tiene una cara inferior acá abajo, una cara inferior, en cuyo extremo anterior de la cara inferior tiene esta porción. Esta porción que es de aquí, que corresponde al llamado septum pelúcido. O sea, este es el cuerpo calloso, supongamos que este es el cuerpo calloso, ¿cierto? Este es el cuerpo calloso, este que está de negro en mi celular. Y aquí en la cara inferior hay un tabique, en la parte anterior un tabique. Este tabique se llama septum lúcido. Este de aquí se llama septum lúcido. ¿Qué quiere decir? Es un septo transparente, eso se llama septum lúcido. Y miren cómo va del borde inferior del cuerpo calloso, ¿no?, a la parte superior de esto que nosotros hablamos, que se llamaba rostrum y que termina en un vértice, el pico. Entonces mira cómo va el septum lúcido. Pero este septum lúcido, ¿qué hace? Es un tabique que separa lo que está acá de lo que está al otro lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está a cada lado del septum lúcido? Lo que está a cada lado son los ventrículos laterales, que ya vamos a ver. Pero ¿qué más tienes aquí en la parte posterior e inferior relacionándose? Se encuentra este que son los pilares del fornix. ¿Qué era el fornix? El fornix. ¿Qué era el fornix? Es el trígono.
Este es el trígono, miren ustedes. Trígono que se encuentra que incluso venía para la cara anterior, formaba los límites tanto de la cara anterior como del tálamo como del tercer ventrículo. Ese es el famoso trígono. Y aquí está el agujero de Monroe. Esto es lo que nosotros encontramos aquí. Entonces, el trígono, ¿qué es el trígono? Entonces, ahora sí les digo, la cara superior está unida sobre la línea media al borde inferior del septum lúcido. Entonces, miren ustedes. Vean cómo está el trígono, está unida al septum lúcido. Aquí a la cara inferior del septum lúcido. Este es el septum lúcido. Aquí está unido el trígono. Tiene una cara inferior cubierta por la tela coroidea superior. ¿Se acuerdan que había una tela coroidea superior? Entonces aquí este va a estar unido a una tela coroidea que se encontraba en el tálamo óptico. Tiene un borde posterior que se adhiere al cuerpo calloso. Vea cómo se adhiere, todo esto es posterior, se adhiere al cuerpo calloso. Y tiene bordes laterales delgados y unidos a la parte ventricular de la cara superior de la capa óptica. Entonces, ¿dónde estaba la capa óptica? No le vemos aquí porque eso es lateral hacia afuera, ¿cierto? Este es entonces el trígono. Es el trígono, es una estructura así, en forma de trípode. Los pilares anteriores están aquí y los pilares posteriores se separan. En la forma de un triángulo, así. ¿Cierto? Estos son los anteriores y estos de acá atrás, los posteriores separados. Ese es el trígono of Fornix. Estos son los ventrículos laterales, o sea, aquí está todo el sistema ventricular que ya hemos visto varias veces, pues, pero sigamos aquí los pilares. Pues mira, los pilares anteriores redondeados nacen del ángulo anterior del trígono. Estos son los pilares. Y los pilares posteriores voluminosos se prolongan más allá de la base del trígono. Y entre ellos van a tener una pequeña membrana que une a los pilares, este de aquí. Miren ustedes, nuevamente, estos son los pilares los pilares anteriores van a terminar. Pilares, todo esto es del trígono, si lo están viendo. Estos son los pilares anteriores y terminan en los cuerpos mamilares. ¿Se acuerdan los cuerpos mamilares? Que hace un ratito vimos ahí, al lado por dentro del trígono, por dentro del quiasma óptico, del infundíbulo, por ahí había unos cuerpitos que se llaman los cuerpos mamilares. Mira hacia atrás se divide formando unas estructuras fimbriadas que se conocen con nombre de fimbrias. Pues son los pilares posteriores. Desde el trígono. Decíamos que en la cara inferior había un tabique. En la cara inferior había un tabique. Compañera Pilar, atienda, por favor. Señorita Pilar Albán, atienda. No vea el celular. Esté atendiendo, mire. Mire los gráficos. Decíamos que en la cara inferior del cuerpo galloso había un tabique. Este se llama septum lúcido. Decíamos que se llama septum lúcido, ¿por qué? Es transparente porque es un tabique. Y este tabique presenta dos caras, planas y lisas. Planas y lisas, un borde superior convexo. ¿Con quién se unir el borde superior? Con el cuerpo calloso. Un borde anterior inferior que también va con el cuerpo calloso en el rodete. Un borde posterior inferior que va a ir para el trígono. Un ángulo anterior redondeado, un ángulo posterior agudo y un ángulo inferior. O sea, lo que acabo de describir, este rato se encuentra aquí. Esto.
todo esto de aquí, esto acabamos de, este es el ángulo inferior, ángulo posterior, esta es la cara posterior inferior, anterior inferior, este es el borde superior. Este es el trígono, digamos el septum lúcido. Tabique transparente, tabique transparente. Aquí tienes, aquí está el cuerpo calloso y aquí debajo se encuentra lo que está de amarillo, ahí se encuentra el septum lúcido. Aquí está el fornis. ¿Qué es el fornis? El trígono. Venía para acá. Nuevamente estás hablándote del septum lúcido, tapado. Tapado es para decir qué es eso, ¿no? Es eso. Antes como no teníamos ahora esas plataformas, entonces antes nos teníamos que inventar así para que digan qué es esto. Muy bien, entonces hemos hablado de las comisuras interhemisféricas, hemos hablado del cuerpo calloso, del trígono, del septum lúcido. De la comisura blanca anterior y de la comisura blanca posterior, ya hablamos en el tálamo. Es la hendidura cerebral de Bichat, es esta de aquí. Esta es la hendidura cerebral de Bichat. Vean ustedes. Cuando nosotros miramos por la cara anterior o por la base del encéfalo, vemos esta hendidura o escotadura, si quieres llamar ahí, limitada lateralmente por las circunvoluciones quinta temporal que forma el hipocampo. Esta de aquí. En la parte posterior vamos a ver que se encuentra limitado por esta parte del rodete, del cuerpo calloso, ¿cierto? Del cuerpo calloso. Y hacia adelante vamos a tener todas estas estructuras que acabamos de estudiar. Aquí están los cuerpos mamilares. ¿Se acuerdan? Que era la parte terminal de los pilares del trígono. Aquí tienes el tuber cinerum, es decir, el tallo pituitario, que termina en la glándula hipófisis. Aquí se encuentra el espacio, de aquí se encuentra el espacio perforado posterior, la emergencia de aquí del nervio motor ocular común, y por delante y por arriba de la hipófisis tenemos el quiasma óptico, que son los nervios ópticos que vienen desde los ojos hasta acá. Se entrecruzan fibras por el canal óptico y luego salen unas cintas ópticas, unas fascículos ópticos que van a terminar acá en la cisura calcarina. Entonces, esta es la hendidura de Bichat, todo este espacio que rodea y que abraza. ¿A quién abraza? Al tronco cerebral. Tronco cerebral que está por el mesencéfalo, formado por la protuberancia y por... Miren ustedes todas las estructuras de la de Bichat. Entonces tienes aquí la hendidura de Bichat. Hendiduras de Bichat, tienes todo esto de aquí. Y estos son los pedúnculos cerebrales. Acuérdense, estos son los pedúnculos cerebrales cuadrigéminos. Este es el acueducto de Silvio. No, estos son los cuerpos mamilares, que es la porción terminal del trígono. Mira, así tienes que repasarlo. Es decir, algún rato vas a hacer un examen mirando en las piezas. Estas son el tracto óptico que es el que camina del nervio óptico, quiasma, tracto óptico, y que se va y termina a nivel del Entonces, esto tenemos aquí. Esta es la hendidura de Bichat. Aquí tienes nuevamente, este es el septum lúcido, cuerpo calloso. ¿Le ves cómo está? Estos son el plexo coroideo superior, este es el lateral coroideo superior, y esto de acá ya ustedes ya saben. Entonces, esta es la tela coroidea superior, plexos coroideos laterales. ¿Cuáles son? Este de aquí, nosotros vamos a tener aquí los plexos coroideos superior y tenemos los laterales, que son donde que van a estar limitando en los laterales los espacios ventriculares. Entonces, aquí tienes el plexo coroideo, que se encontraba en la cara superior del tálamo óptico, ¿se acuerdan? La cara superior del tálamo óptico, y que dejaba un surco, que es el surco coroideo que separaba una parte interna de la externa. Y este es las dos porciones, esta es la porción interna ventricular, la otra porción externa. Sigues con el plexo coroideo lateral, estos son los plexos coroideos laterales,
que van hacia los ventrículos laterales. Van a los ventrículos laterales. Y finalmente, el encéfalo, lo que hemos mencionado es su configuración externa, pero hoy vamos a hablar qué es que se encuentra por dentro. O sea, luego del tálamo óptico se continúa, se va hacia arriba y vamos a encontrar algo que es muy importante. Es decir, los llamados núcleos de la base, es decir, lo que ahí va a estar todo el encéfalo, toda esta masa encefálica, hay unos núcleos de sustancia gris y una sustancia blanca. O sea, vas a encontrar sustancia gris y sustancia blanca. Eso. ¿Qué son las sustancias gris? Cuerpos neuronales, núcleos neuronales. ¿Qué es la sustancia blanca? Vías ascendentes y descendentes. Vías ascendentes que suben a la corteza cerebral y que descienden de la corteza cerebral. Eso vamos a encontrar nosotros en la conformación interna de los hemisferios cerebrales. Tenemos ahí entonces, si le hacemos un corte al hemisferio, a los hemisferios cerebrales, encontramos una capa, una corteza, una periférica, capa cortical gris o corteza. Y tenemos el cuerpo estriado, que son los núcleos de la base. Pues vamos a ver. Entonces aquí está hecho el corte horizontal, ¿sí ven? Este es el corte que habíamos mencionado. Y aquí tienes sustancia blanca, todo esto de aquí que ves. Todo lo que ves blanco es sustancia blanca. ¿Qué era la sustancia blanca? Axones, vías. Vías que ascienden y vías que descienden. Axones, vías que ascienden y descienden. ¿Y qué son la sustancia gris? Cuerpos neuronales, núcleos. Los cuerpos neuronales se juntan. Entonces, tiene sustancia gris, ¿en dónde? En la corteza. Esta es la corteza, miren. Son milímetros de corteza. Estos cortezas son los generales que controlan la mayor parte de nuestras acciones, de nuestras vidas, de la función de nuestros cuerpos, de las funciones de la locomoción, de la fisiología, etcétera, incluso hasta de la fisiopatología cuando hay alteración. Cuando hay una alteración, todo está controlado por la corteza cerebral. Esta corteza cerebral está formada por una serie de células, de fila de células neuronales. Y por aquí habrá unas células piramidales, ¿no? Que hemos de ver en las vías piramidales, las vías motrices. Por eso es que se llaman vía motriz piramidal. Entonces aquí tenemos los núcleos grises. Esto es la corteza y estos son los núcleos de la base. El cuerpo estriado va a estar formado por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Este de aquí es el núcleo caudado. Núcleo caudado que está a cada lado de los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales. Y esto que está aquí en la mitad es el septum lúcido. Y esto que ves aquí grueso, aquí esto es el cuerpo calloso. El septum lúcido baja. Esto de acá será el trígono. En el corte horizontal que estás viendo. Y esto que estás viendo acá es el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene la forma de una C que ya les dije que se montaba sobre el tálamo óptico, en la parte externa del tálamo óptico. Ahí se montaba. Y va a tener una cabeza, un cuerpo y va a tener una cola. El núcleo caudado. El núcleo caudado que es cuerpos neuronales. Este es el cuerpo. Que está sobre esta estructura que también es cuerpos neuronales que se llama tálamo óptico. Y aquí el tálamo óptico, aquí encuentras el tercer ventrículo. Entonces, aquí igual, aquí estás viendo el superior y los laterales. Estos son los cuerpos coroideos, estos son los laterales. Los laterales son los que se encuentran en los ventrículos laterales o primero y tercer ventrículo. Lo que separa los ventrículos, vean aquí, ¿quién me está entendiendo, siguiéndome, me está entendiendo? Lo que le separa a los ventrículos es el septum lúcido. Este es el septum lúcido, vean ustedes. Y aquí a los lados, o sea, a los lados de estos espacios ventriculares se encuentra el núcleo caudado. Aquí está la cabeza del núcleo caudado. Acá la cabeza del núcleo. O sea que el núcleo caudado va a ser el límite externo de estos ventrículos. Va a ser el límite externo de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está formado el cuerpo estriado? Está formado, que dijimos hace un rato,
por el núcleo caudado, por el núcleo lenticular, y me faltaba decirles el antemuro. Y ahora vamos de qué consiste el antemuro. El núcleo caudado, ya les dije que era el núcleo lenticular, les voy a seguir diciendo. Entonces, miren ustedes, este es el núcleo lenticular. Y este es el cuerpo, el núcleo caudado, lo que está aquí de verde. ¿Ves? Este núcleo lenticular va a estar formado por dos partes. Una que se llama el putamen, este de aquí, y otro interno más transparente que se llama el globus pálidos. Entonces tienes el putamen y el globus pálidos. Aquí le ves más paliditos, globus pálidos. ¿Qué tiene el núcleo lenticular? Tiene el putamen y el globus pálidos. El núcleo caudado, los tres forman el cuerpo estriado. Los tres forman el cuerpo estriado, más el antemuro, que ya lo vamos a ver. Bueno, aquí son unos esquemas, de cuando le veo ese esquema y digamos que es el núcleo caudado. Como ya les dije, está compuesto por cabeza, cuerpo y cola. Y se describe en el núcleo caudado que una cara ventricular. ¿Cuál será la cara ventricular? La que mira hacia los ventrículos. Están divididos en segmentos. ¿Por qué? Porque el núcleo caudado tiene esta forma de C. Vamos a ver otro, todo esto de aquí. El núcleo caudado, miren ustedes. Tiene una forma de C que llega hasta acá. Entonces va a estar limitando a estos espacios. Estos espacios son los ventrículos laterales. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿qué era este? El núcleo caudado tiene un segmento superior que bordea por fuera la cara superior del tálamo. ¿Verdad? Por eso decíamos que el tálamo se limita por fuera. Tiene una parte media que está recorrido por la cintilla semicircular y tiene un segmento inferior rodeado igualmente por la cintilla semicircular. Tiene un borde externo que forma el límite superior de la cápsula interna en la parte de la cabeza. ¿Qué es la cápsula interna? Ya les cuento. Tiene una extremidad antero que está muy próximo del núcleo caudado del lado opuesto. O sea, los dos núcleos caudados se aproximan en la parte anterior. Y tiene una extremidad anterior que se termina en la extremidad del cuerpo esfenoidal del ventrículo lateral. ¿Cierto? Entonces, hemos hablado de esto. De esto hemos hablado. De aquí. De aquí. Aquí tienes nuevamente. Aquí nuevamente este es el núcleo caudado. El núcleo caudado como termina, ¿no es cierto? Globus pálidos es el cuerpo estriado. Estos son diferentes cortes que te hacen ver las diferentes estructuras. Este corte es más bonito. Este corte se le puede ver. Entonces aquí tienes la cabeza. El 4 es la cabeza del núcleo caudado. A veces se ve aquí un pequeño del núcleo de la cola. Esto de aquí es el tálamo óptico y esto de aquí es el núcleo lenticular que está formado por el putamen en la parte externa y por globus pálidos en la parte interna. Y nota aquí una liñita, ¿ves? Media negrita. Ese es el antemuro. El antemuro. Y esto que ves aquí es el fondo de la cisura de Silvio. El fondo de la cisura de Silvio es este de aquí. ¿Qué era el fondo de la cisura de Silvio? ¿Qué encontraban? Belén, ¿qué encontrabas en el fondo de la cisura de Silvio? Estás apagado al micrófono. Es- Nadie me oye. Sí. O sea, de igual manera está en otra cosa. Aquí nuevamente tienes, el caudado, la cabeza, aquí tienes la cola. Este es el núcleo lenticular, que tienes aquí el putamen por fuera
el globus pallidus por dentro, este es el núcleo lenticular. Esto de acá es el tálamo óptico que ya habíamos estudiado. Esta línea que le ves aquí, oblicua, tantita, esto es el antemuro. Y mira acá, este de aquí es la corteza del lóbulo de la ínsula. Esta es la corteza del lóbulo de la ínsula. Que se encontraba en el fondo de la cisura de Silvio. Pero ¿qué más encuentran aquí? Ustedes ven sustancia blanca, vean, todo esto es sustancia blanca. Esta sustancia blanca de aquí era el rodete del cuerpo calloso, pero estos de aquí es una sustancia, son axones que van a la corteza y que descienden de la corteza, y pasan por estas estructuras, por fuera del tálamo óptico, ¿no es cierto? Por dentro del núcleo lenticular. Y a esta sustancia blanca se le conoce con nombre de sustancia blanca o cápsula interna. Esta es la famosa cápsula interna. Tiene una forma angular, porque angular también le llaman. Angular, miren ustedes, en un lado está limitándose con el cuerpo, con el núcleo caudado, con la cabeza, y en otro está relacionándose con el tálamo óptico. Esta es sustancia, la cápsula interna. ¿Qué pasa por la cápsula interna? Axones. Axones que luego van hacia la corteza cerebral o que descienden para ir abajo hacia la protuberancia, bulbo y médula, etc. Miren ustedes el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular, que la parte más oscura corresponde al putamen. Tiene forma triangular, miren ustedes. Y la parte más pálida es el globus pallidus, que tiene dos partes, una medial y otra lateral, una parte interna y otra externa, el globus pallidus. Con pequeños haces blancos, que quiere decir que por ahí atraviesan también haces, axones, ascendiendo o descendiendo, que le atraviesan a esta sustancia gris. Y miren ustedes por fuera, miren por fuera del putamen, por fuera del putamen se encuentra sustancia blanca. Esta se llama la cápsula externa, la cápsula externa. Entonces yo les debo preguntar que la cápsula interna, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre la cara externa del putamen y la cara interna del antemuro, ¿cierto? Porque este es el antemuro. Esta es cápsula. ¿Para qué era esta cápsula externa? Para que por ahí bajen o suban axones. Y luego tienes, ¿cierto? Que es sustancia gris, pero este antemuro tiene la forma de ello, de un muro. Y por fuera del antemuro también tiene sustancia blanca. ¿Ves sustancia blanca? Por fuera del antemuro tiene sustancia blanca. Sustancia blanca que se va a limitar con la sustancia gris de la corteza de la ínsula, del óvulo de la ínsula. Entonces yo les puedo preguntar y les puedo decir, la cara externa del antemuro, ¿qué forma? ¿Qué encuentras? La cápsula extrema. Esta se llama cápsula extrema. Por dentro por dentro del antemuro, ¿qué encuentras? Encuentras la cápsula externa. Y por dentro del núcleo lenticular, o si quieres, por dentro del globus pallidus, ¿qué encuentras? La cápsula interna. ¿Qué son estas tres cápsulas? Vías, axones, que suben, que bajan, suben y bajan. Aquí tienes un esquema, aquí tienes el globus pálido, aquí tienes el putamen y este es el núcleo caudado. Esta es la forma del núcleo caudado. Acá, su relación con el tálamo óptico. Nuevamente aquí, esta es la del núcleo caudado, esta es la cabeza. Miren cómo le abraza el tálamo óptico. Es una forma de C. Está acá casi completa. Entonces, aquí esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola. Buenos días, Luis. Entonces, ¿qué tienes relacionado con los cuerpos amigdalinos? Aquí nuevamente, y miras, esta gráfica te ayuda a ver cómo la sustancia blanca son vías y ves las estrías de las vías, cómo descienden por dentro, por fuera, por cada uno de estos sitios, cómo se intercambian las vías del un hemisferio al otro hemisferio. Aquí este rojito es el núcleo caudado. ¿Qué parte? La cabeza. ¿Qué limita? Limita por fuera los ventrículos laterales. Este de aquí son ventrículos laterales.
Entonces, el núcleo lenticular, como ya hemos visto, tiene tres caras: cara externa, cara superior, interna y cara inferior. Tres bordes: borde superior, borde inferior, borde interno, y dos extremidades: posterior y anterior. Entonces, ya hemos visto nuevamente aquí está todo esto muy clarito, como vean este antemuro clarito, ¿sí? Muy clarito en la gráfica. Mira cómo se ve las vías que ascienden y descienden hacia abajo y hacia arriba. Este es el núcleo caudado, núcleo lenticular hecho en un corte horizontal. Nuevamente tienes ahí tienes en una pieza anatómica para que puedas más o menos ver. Este es el núcleo lenticular, el núcleo caudado, ¿no? El cuerpo estriado y pálido, dice el núcleo caudado, el putamen forman el striatum y el pallidum son los globos pálidos. Este es el origen de ellos, ¿cierto? Está el striatum y aquí tienes la porción más interna. Esta es una tomografía en donde vos puedes ver el globus pallidus en la parte interna. Esta es una tomografía que también puedes ver aquí los núcleos. Está la cápsula interna, la cápsula externa, el núcleo lenticular, todo esto es globus pallidus, núcleo caudado. Así vemos en las tomografías, compañeros. Este dibujo lo vemos como el anterior. Este ya lo hemos visto, estamos repitiendo. La sustancia blanca, ya dijimos cuál es la sustancia blanca. La sustancia blanca, una vez que sale sale de estas cápsulas, se dirige hacia la corteza. Y todo esto es una forma de radios, como unos radios. Se llama la corona radiante de Gratielot. Gratielot, un francés. El cuerpo calloso tienes todas las cantidades de láminas para que puedas. Y estos son los famosos ventrículos laterales. Los ventrículos laterales no son otra cosa más que espacios que se encuentran en el interior de los hemisferios. Y vean ustedes la forma que tiene estos ventrículos laterales. Tiene una prolongación frontal, tiene una prolongación occipital y hacia abajo tiene una prolongación temporal. ¿Con quién se comunica? Se comunica con el ventrículo medio por medio del agujero o el agujero de Monroe o foramen interventricular o de Monroe. Cada uno son dos, uno al un lado, el otro al otro lado. ¿Cómo están limitados los dos en la cara interna? Por el septum lúcido. ¿Cómo están limitados hacia afuera? Por el núcleo, el núcleo caudado. Aquí tienes nuevamente, mírame cómo que se aproximan. Son los ventrículos laterales. Aquí encontrarás el septum lúcido. En la mitad y a los lados, el núcleo caudado. Mira los espacios. Hay ocasiones en que por alguna infección el sistema nervioso se obstruye y se produce lo que se llama la hidrocefalia. Y la hidrocefalia lo que hace es que los líquidos se acumulan, no circulan, se quedan allí y comienzan a acumularse, y hay a veces niñitos que se les hace la cabeza deformada, muy deformada. Estos son nuevamente los ventrículos. Mira, tienes un polo frontal o asta frontal también se les llama. Estas son astas occipitales y estas las astas temporales. Aquí tienes los lóbulos, estos son los ventrículos laterales, estos son las astas, frontal, temporal y occipital. Esta parte media también se le conoce como el cruci, la porción cruci-guatrio. Es la parte en donde se divide, diríamos así, en los tres segmentos, ¿no? Parte media o atrio. Aquí sería el atrio, ¿no es cierto? Esto es el frontal, este es el temporal y este es el occipital. Nuevamente aquí tienes el occipital, mira, va atrás, hacia el temporal y este es el frontal. Aquí miramos la cavidad de un encéfalo abierto, este es el espacio que queda ahí. Entonces los ventrículos laterales van a tener su límite interno por medio del septum. Su límite externo va a estar formado progresivamente por la cabeza, cuerpo y cola del tálamo.
¿Cuál es su límite inferior? Su límite inferior va a estar por una parte, está formada por el tálamo óptico. ¿Se acuerdan que el tálamo óptico formaba el piso de los ventrículos laterales, especialmente la porción frontal? El techo de los ventrículos laterales va a estar dado por cuerpo calloso, Obviamente, los que se van hacia atrás, los ventrículos, todo lo que mencionamos se corresponde al asta frontal. Lo que va hacia atrás es el asta occipital, está metido dentro del hemisferio cerebral, igual de los que van hacia abajo. Pero a los que van hacia abajo sí están limitados por el núcleo caudado. Bueno, compañeritos, entonces damos por terminado. Encéfalo, estudien, no sé cómo van a estudiar, no veo que están estudiando, pero es el encéfalo. Bueno, entonces, ¿me haces acuerdito? Sí, ahorita les estaba preguntando y los que me pudieron responder creo que sería a las 7. ¿Le parece? ¿Cómo dices? A las 7 puede. ¿El trabajo? Bueno, pero me das una timbradita más antes, sí, por favor. Ya, entonces tipo 6 yo le llamo. Ya, por favor, María, es tan amable, para poderme hacer las preguntas. Ya. Y sería igual por Zoom, hacemos una reunión rapidita. Sí, rapidito. Ya. Ya, bueno, chicos, Ya, un pues. placer verles. Y de aquí tendríamos el día martes el examen, ¿no? El día martes del examen. Ya, Y tienen que subir los resúmenes también, ya les voy a poner, programarles que resuman. ya, doctor. Muchas gracias. Bien, un gusto.